Hola, hola, hola a todos los amantes del drama turco. Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos los chismorreos, analizamos las noticias más jugosas y sobre todo, nos divertimos un montón hablando de nuestras parejas favoritas. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que estéis listos para sumergiros con nosotros en un nuevo capítulo de la telenovela, no la que vemos en la tele, sino la que se vive en la vida real, la que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy tenemos una bomba así con mayúsculas, porque la tensión está más alta que nunca. Y es que, como ya sabéis, la relación entre Kerem y Hande, después de ese romance de ensueño que vivimos y disfrutamos todos, no ha terminado de definirse. Entre rumores de reconciliación, silencios estratégicos y apariciones sospechosas, la verdad es que nos tienen a todos en vilo. Pero la cosa se ha puesto aún más interesante, porque, atención, el padre de Hande ha entrado en escena. Sí, habéis oído bien. Y no precisamente para celebrar una reconciliación, sino para, bueno, mejor no adelantemos acontecimientos. En este vídeo vamos a analizar en detalle las declaraciones, las indirectas y los posibles significados ocultos detrás de las palabras del señor Erçel. Intentaremos descifrar qué está pasando realmente entre Kerem y Hande, y qué papel juega el padre de ella en todo este entramado. ¿Está protegiendo a su hija? ¿Está intentando influir en su vida amorosa? ¿O simplemente está dando su opinión como cualquier padre preocupado? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Así que preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá y estad muy atentos, porque este vídeo está lleno de sorpresas. Y por supuesto, antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades sobre vuestros actores turcos favoritos. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. La noticia ha corrido como la pólvora. El padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, ha realizado unas declaraciones que han sacudido los cimientos del fandom. Unas declaraciones, ojo, que no son explícitas, no son un ataque directo, pero que muchos interpretan como una clara advertencia, o incluso un ultimátum, a Kerem Bürsin. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vamos a ponerlo en contexto. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, Love is in the Air, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó aparentemente de forma amistosa, pero dejando un vacío enorme en el corazón de sus fans. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y, por supuesto, intentando rehacer sus vidas sentimentales. Hande, como sabéis, mantuvo una relación con el empresario Hakan Sabank, una relación que parecía ir viento en popa, pero que, sorprendentemente, terminó hace poco. Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, tras la ruptura de Hande con Hakan, los rumores de una posible reconciliación con Kerem se han disparado. Han sido vistos juntos en varios eventos, han intercambiado mensajes en redes sociales y, en general, han dado pie a que sus fans sueñen con un reencuentro. Y es precisamente en este contexto en el que las declaraciones del padre de Hande cobran un significado especial. Kaya Erçel, conocido por ser un hombre discreto y reservado, ha roto su silencio en una reciente entrevista. No ha mencionado directamente a Kerem Bürsin, ni ha hablado explícitamente sobre la vida amorosa de su hija. Pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, han sido interpretadas por muchos como una clara señal de que no está del todo contento con la idea de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. ¿Qué dijo exactamente el señor Erçel? Pues bien, en la entrevista, que versaba sobre la trayectoria profesional de Hande y sus futuros proyectos, el padre de la actriz hizo hincapié en la importancia de que su hija se rodee de personas que la apoyen y la impulsen a crecer. Destacó que Hande es una mujer fuerte, independiente y talentosa, y que necesita a su lado a alguien que la valore y la respete por lo que es. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? Pero es en la siguiente frase donde radica la clave de todo este asunto. Kaya Erçel afirmó que Hande merece a alguien que esté a su altura, alguien que la complemente y que la haga feliz de verdad. Alguien que no la haga sufrir, ni la haga pasar por momentos difíciles. Una frase aparentemente inocente pero que en el contexto actual, suena a toda una declaración de intenciones. ¿A quién se refiere el señor Erçel cuando habla de alguien que la haga sufrir? ¿Está insinuando que Kerem Bürsin hizo sufrir a su hija en el pasado? ¿Está tratando de protegerla de una posible decepción amorosa? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y que, por supuesto, vamos a intentar responder en este vídeo. Para entender mejor el significado de estas declaraciones, es importante analizar la relación que Hande Erçel ha tenido con su padre a lo largo de los años.
Kaya Ercel siempre ha sido un apoyo fundamental en la vida de su hija. La ha acompañado en sus momentos de éxito, la ha consolado en sus momentos de tristeza y en general, ha sido un pilar para ella. Se dice que Ande es muy unida a su familia y que valora mucho la opinión de su padre. Por lo tanto, es lógico pensar que Kaya Ercel se preocupe por la felicidad de su hija y que quiera lo mejor para ella. Y si él considera que Kerem Bürsin no es la persona adecuada para Ande, es comprensible que intente, de alguna manera, influir en su decisión. No estamos diciendo que esté intentando manipularla, ni mucho menos. Simplemente como padre, quiere protegerla y evitarle posibles desengaños amorosos. Ahora bien, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a las declaraciones del padre de Ande? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque Kerem, fiel a su estilo, ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública, ni ha respondido directamente a las palabras del señor Ercel. Sin embargo, algunos medios de comunicación han informado de que Kerem estaría molesto y decepcionado por la actitud del padre de Ande. Al parecer, el actor considera que Kaya Ercel está siendo injusto con él y que no le está dando la oportunidad de demostrar que ha cambiado y que está dispuesto a hacer todo lo posible para hacer feliz a Ande. ¿Es cierto esto? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un hombre inteligente y astuto, y que sabe muy bien cómo manejar los medios de comunicación. Su silencio podría ser una estrategia para evitar echar más leña al fuego y para no complicar aún más la situación. O quizás simplemente está esperando el momento adecuado para hablar y para dar su versión de la historia. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué oculta el padre de Ande Ercel? ¿Por qué se muestra tan reticente a la idea de que su hija vuelva con Kerem Bürsin? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Y os aseguro que hay para todos los gustos. Algunos creen que Kaya Ercel no perdona a Kerem por haberle hecho daño a su hija en el pasado. Recordemos que la ruptura entre Ande y Kerem fue muy mediática y que se especuló mucho sobre los motivos de la separación. Algunos apuntaban a que Kerem era demasiado mujeriego y que no estaba preparado para una relación seria. Otros, en cambio, culpaban a Ande de ser demasiado celosa y posesiva. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura dolió mucho a Ande y que su padre, obviamente, sufrió con ella. Y es posible que Kaya Ercel tema que Kerem vuelva a hacerle daño a su hija y que no esté dispuesto a correr ese riesgo. Esta es una teoría bastante plausible, teniendo en cuenta el papel protector que siempre ha desempeñado el padre de Ande. Otra teoría, quizás un poco más conspiranoica, apunta a que Kaya Ercel no quiere que Ande vuelva con Kerem porque considera que su relación podría perjudicar la carrera profesional de su hija. Recordemos que Ande Ercel es una de las actrices más cotizadas de Turquía y que tiene contratos publicitarios con marcas muy importantes. Algunos creen que Kaya Ercel teme que una reconciliación con Kerem, que es conocido por ser un hombre muy independiente y poco convencional, podría dañar la imagen de Ande y afectar negativamente a sus negocios. Esta teoría, aunque suena un poco descabellada, no es del todo descartable, teniendo en cuenta el mundo competitivo en el que se mueve Ande. Pero también hay quienes creen que Kaya Ercel no tiene nada en contra de Kerem Bürsin y que simplemente está preocupado por la felicidad de su hija. Puede que el señor Ercel considere que Ande necesita tiempo para sanar sus heridas y para reflexionar sobre lo que realmente quiere en la vida. Puede que crea que una reconciliación con Kerem sería demasiado apresurada y que podría ser contraproducente. Esta teoría, quizás la más sensata de todas, encaja con la imagen de padre comprensivo y cariñoso que siempre ha proyectado Kaya Ercel. Puede que simplemente esté actuando como un padre preocupado, que quiere lo mejor para su hija y que no quiere que se precipite en sus decisiones. Y luego, por supuesto, está la teoría más simple de todas, que Kaya Ercel simplemente está dando su opinión como cualquier padre. Puede que no tenga nada en contra de Kerem, pero que tampoco esté del todo convencido de que sea la persona adecuada para Ande. Y como padre tiene derecho a expresar su opinión y a aconsejar a su hija, aunque al final sea ella quien tome la decisión final. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones del padre de Ande Ercel han generado una gran controversia y han puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre Ande y Kerem. Una relación que, a pesar de haber terminado, sigue generando expectación y despertando pasiones entre sus fans. Y es que ¿quién no sueña con una segunda oportunidad en el amor? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué pasaría si volviéramos con esa persona que tanto nos hizo sufrir, pero que también nos hizo tan felices? La historia de Ande y Kerem es un reflejo de la vida misma, con sus idas y venidas, sus alegrías y sus tristezas, sus reconciliaciones y sus rupturas. Por eso entendemos perfectamente que sus fans sigan soñando con un reencuentro y que estén pendientes de cada movimiento, de cada palabra, de cada gesto que pueda indicar una posible reconciliación. Pero también entendemos la preocupación del padre de Ande, que solo quiere lo mejor para su hija y que no quiere que vuelva a sufrir.
Y en medio de todo este embrollo está Kerem Bürsin, que permanece en silencio, pero que seguramente está reflexionando sobre todo lo que está pasando y sobre lo que quiere hacer en el futuro. ¿Intentará reconquistar a Hande? ¿Respetará la opinión del padre de ella y se alejará definitivamente? Son preguntas que solo él puede responder. Pero una cosa está clara, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de haber terminado. Y seguiremos aquí en nuestro canal, para contárosla, para analizarla y para compartirla con vosotros. Porque al fin y al cabo de eso se trata, de disfrutar juntos de la magia del drama turco, tanto en la pantalla como en la vida real. Llegamos al final de este vídeo que ha sido, sin duda, uno de los más intensos y apasionantes que hemos hecho hasta ahora. Hemos analizado las declaraciones del padre de Hande Erçel, hemos especulado sobre sus posibles significados ocultos y hemos intentado descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Hande y Kerem, después de su ruptura, sigue generando expectación y despertando pasiones entre sus fans. Hemos analizado el papel del padre de Hande, que se muestra reticente a la idea de una reconciliación y que, según muchos, está tratando de proteger a su hija de un posible desengaño amoroso. Y hemos visto cómo Kerem Bürsin, fiel a su estilo, ha optado por el silencio y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Hemos explorado las diferentes teorías sobre los motivos que podrían estar detrás de la actitud del padre de Hande, desde la posibilidad de que no perdone a Kerem por haberle hecho daño a su hija en el pasado, hasta la idea de que tema que una reconciliación pueda perjudicar la carrera profesional de Hande. Y también hemos considerado la posibilidad de que simplemente esté actuando como un padre preocupado, que quiere lo mejor para su hija y que no quiere que se precipite en sus decisiones. En definitiva, hemos comprobado que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la vida misma, con sus complejidades, sus contradicciones y sus incertidumbres. Una historia que, a pesar de haber terminado, sigue generando interés y despertando emociones entre sus fans. Así que, después de todo este análisis, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creéis que el padre de Hande está siendo demasiado protector? ¿O creéis que tiene razón en desconfiar de Kerem? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre estos temas. Y ahora, antes de despedirnos, queremos daros las gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no os olvidéis de darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para vosotros. Seguiremos analizando las últimas noticias del mundo del drama turco, seguiremos desmenuzando los chismorreos más jugosos y, por supuesto, seguiremos hablando de vuestras parejas favoritas. Así que estad atentos y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y recordad, la vida es un drama, pero con nosotros es mucho más divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos. Y no os olvidéis, dadle like, compartid y suscribíos.